Yo les aviso en escasos segundos. Listo. Espérate que me están El llamando por espacio... teléfono. Me están llamando por teléfono. Ya, bueno, no, ya veo que ya salí. Grabando. El espacio es de Foca. ustedes. Foca. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Creo que ya estamos en vivo por Facebook. Bienvenidos a todos los que están conectados a esta segunda charla del segundo ciclo de conferencia de la Sociedad de Estudios Hegelianos, a la cual no pertenezco, sin embargo, soy una amiga muy cercana de todos estos hegelianos fantásticos que en esta época difícil de encierro nos han traído tantas conferencias con profesores tan destacados. Y hoy día no es la excepción. Está aquí a mi lado Iván Trujillo, doctor en filosofía por la Universidad de París 10, un experto en la filosofía de Jacques Derrida, que hoy día nos va a presentar, perdón, tengo un animal. ¡Oh! No tenías que matarla. Perdón. Que hoy día nos va a presentar una conferencia que dice relación con su libro, con su último libro, publicado por la editorial Pólvora, que es este texto que tengo aquí ya en mi mano. O sea que, bueno, yo lo tengo en mi mano apenas salió, El arte y hostilidad, la estética hegeliana y la precipitación de la violencia. Este texto, entonces, que da cuenta de una cierta relación de Derrida con Hegel, pero también muy centrado en un estudio de la estética de Hegel o de la polémica que existe, ¿no es cierto?, sobre los textos editados de la estética 1 y la estética 2, específicamente o más precisamente. El profesor Iván Trujillo, entonces, como decía yo, es doctor en filosofía por la Universidad de París 10, ha escrito numerosos libros sobre la obra de Derrida, el último es este, El arte y hostilidad, publicado por Pólvora en Santiago de Chile. Y hoy día nos va a presentar, tengo entendido, profesor, una conferencia que de alguna manera aborda muchos de los temas que se tratan en este texto, ¿verdad? Sí. Es más bien un punteo o incluso una invitación a leer el libro y a reconocer algo así como sus partes y qué lo motiva y cuáles son sus alcances. Es más bien eso lo que voy a hacer hoy. Genial. Yo, como decía antes de que tuviéramos este momento perruno, estoy encantada de participar contigo, Iván, en esta conferencia a modo de moderadora. No pertenezco a la sociedad, pero estoy vinculada a ellos de manera muy cercana, justamente por los estudios que llevamos a cabo. Y simplemente antes de comenzar, me gustaría comentar que la editorial Pólvora nos ha encomendado regalar uno de estos maravillosos ejemplares de este texto, muy bonito además, editado con mucho cuidado y una edición muy rica. ¿Y cómo lo vamos a regalar? Entonces le comento a todos los que ya están conectados que la manera de participar por este libro, tenemos un concurso, la manera de participar por este libro del profesor Trujillo es dándole me gusta a la página de la Sociedad de Estudios Hegelianos y compartiendo esta conferencia en su propio muro. Entre los que compartan la conferencia, entonces realizaremos una super tómbola y regalaremos el libro. Lamentablemente para todos los colegas, las colegas que nos ven desde fuera de Chile, solo podemos regalar el libro dentro de Chile porque por cuestiones de factibilidad. Así que, bueno, ya dicho esto, entonces podemos comenzar con esta conferencia. Iván, te doy la palabra. Posteriormente, entonces, vamos a revisar algunos de los comentarios, algunas de las preguntas que puedan surgir desde los oyentes y podemos también conversar un poco más. Yo también, si tú me lo permites, me permitiré hacerte alguna que otra pregunta, como siempre, sobre tu trabajo que siempre resulta tan interesante. Así que, bueno, te doy la palabra.
Perfecto. Gracias, Valeria. Bueno, como había dicho, más que leer algo como un texto, lo que voy a hacer es un punteo para explicar los alcances, los motivos y más o menos cuál es la naturaleza de este libro. Es un libro exploratorio, es un libro bastante pequeñito, ¿no? Que está muy atestado de cosas, por lo tanto, tiene muchos elementos, muchas referencias, por lo tanto, es reconcentradas, muy condensadas por otra parte, pero de todas formas, como exploración, me parece a mí que plantea algunos puntos, he querido abrir algunos puntos de discusión relativos a arte y hostilidad, la estética hegeliana y la precipitación de la violencia. Quisiera partir dando las gracias a la Sociedad de Estudios Hegelianos y en particular a Pablo Pulgar y a Fernando, por supuesto, que me han invitado a participar en esta instancia que por lo que veo está en rápido crecimiento y muy interesante crecimiento, la verdad, ¿no? Tal y como se ve. También quisiera agradecer a Lucas Sánchez de la editorial Pólvora por haberme aceptado esta publicación y a Jacques Lesra por haber hecho el prefacio de esta publicación. Jacques Lesra es profesor de la Universidad de Riverside en California y él ha tenido la amabilidad de recoger mi trabajo y hacer un prefacio muy interesante que se los dejo a ustedes para que puedan disfrutarlo. Y por supuesto ahora, muchas gracias a Valeria, a mi amiga Valeria Campos, por mediar en esta conversación online, en unas conversaciones que tenemos desde ya muchos años y que sin duda van a seguir desarrollándose. Así que si ahora tenemos la oportunidad de seguir conversando, mejor todavía. Entonces, voy a exponer puntos para que ustedes puedan reconocer en qué consisten los problemas, los alcances y la naturaleza del libro. Primero, este libro es una investigación o el fruto de una investigación realizada en el año 2006. Fue publicado el año 2019, es decir, recientemente, pero es decir, muy tardíamente. Partes de su contenido fueron publicados en revistas, entonces un día decidí convertir esto en un libro, dado lo unitario que eran esas partes, así que decidí conformarlo. Ahora, ¿sobre qué es esta investigación realizada en el año 2006? Es sobre el estado de la recepción de la estética hegeliana. Fíjense, no es la estética hegeliana estrictamente o puramente, sino que de la recepción de la estética hegeliana por parte del llamado postestructuralismo en el marco de una amplia interrogación crítica sobre su recepción contemporánea a la luz de la interrogación histórico-crítica realizada en Alemania sobre las lecciones de la estética de Hegel editada por Gustav Otto. ¿Qué es esto? Este libro es una investigación donde yo tenía que aportar dentro de esta investigación acerca de la recepción del postestructuralismo de la estética de Hegel. Ese fue, a mí me invitaron dentro del marco de esa investigación dado que soy un conocedor del postestructuralismo, entonces hacer un aporte en relación con en qué consiste la recepción de la estética de Hegel en este lugar filosófico. Ahora, sin embargo, tenía un pie forzado, o mejor dicho, tenía un fundamento esta invitación. Se ha producido hace unos años atrás en Alemania un análisis o un estudio crítico del estado de la publicación de la estética de Hegel, de las conocidas lecciones sobre la estética de Hegel, publicadas en español en ACAL, por ejemplo, y conocidas más o menos como la estética de Hegel durante mucho tiempo. Ahora, este estudio lo que hace es hacer un análisis histórico-crítico de su redacción, porque no es un libro publicado por Hegel, es muy sabido eso, sino que más bien un libro que publicaron los discípulos, particularmente un discípulo que tiene por nombre Otto, Gustav Otto. Las lecciones de Hegel sobre la estética se dan durante los años 20, a fines de los años 20 en Alemania, del siglo XIX, claro. Y Hegel no publicó estas lecciones, sino que quedó a cargo de sus discípulos.
Ahora, son varios los discípulos que escribieron las lecciones de su maestro. Ahora, la que se hizo célebre sobre la base de su publicación fue la publicada por su discípulo Otto. Es importante reseñar eso porque la estética que está circulando hasta el día de hoy, de la versión en castellano de esa edición de Otto, de las lecciones sobre la estética de Hegel, es una edición muy voluminosa porque Otto lo que hizo fue como recopilar, recoger las diversas versiones que habían de los cursos o de las lecciones de Hegel sobre la estética y conformar un libro muy grande que, por otro lado, es 3 veces más grande que los propios apuntes de Otto, tomados por él mismo, es decir, tomados por Otto de las lecciones de Hegel. Es decir, en Alemania se hizo el estudio, Anne-Marie Gettmann-Siffert hizo el estudio del volumen específico y la naturaleza específica de las lecciones o los apuntes que Otto tomó, particularmente él, y es prácticamente 1/3. De modo que cuando Otto hace la edición de la estética, echa mano a varios tipos de documentaciones, en virtud de la cual la estética hoy en día es 3 veces los apuntes que tomó Otto. Pues bien, esa estética se consagró en el tiempo como las lecciones sobre la estética de Hegel, de su maestro. Ahora, el problema histórico crítico, aquí es este. Lo que ha circulado a partir de esa edición hecha por su discípulo Otto, lo que ha circulado durante más de 150 años, por supuesto en primer lugar en Alemania y después en otro idioma, como el pensamiento estético de Hegel, no es el pensamiento de Hegel, sino el pensamiento de sus discípulos. Eso todos lo saben. Y muchos estudios o estudiosos de Hegel desechan la estética porque no es un texto de Hegel, sino que es más bien de sus discípulos. Ahora, lo que muestra este estudio, hecho en Alemania por Anne-Marie Gettmann-Siffert, no es simplemente de que esto es una compilación o una edición de las lecciones de la estética de Hegel hecha por sus discípulos, que todos saben, sino que más bien es un estudio crítico en el sentido de que el tipo de pensamiento estético que hay ahí es un pensamiento hecho por discípulos germanistas nacionalistas, que muestran el pensamiento de Hegel con un sesgo antimoderno, anti-arte moderno. Es decir, no solamente no es el pensamiento, no solamente no es el texto de Hegel, sino que es un texto, por decirlo así, como sesgado, amañado por sus discípulos nacionalistas germanófilos que quieren mostrar que el pensamiento de Hegel es un pensamiento antimoderno. Esa es la cuestión de fondo. Y cuando a mí se me encarga o me invitan a esta investigación, es para reconocer más o menos cómo se lleva, en qué consiste la recepción del postestructuralismo precisamente de esto que tiene este sesgo. ¿Cómo se ven o se las ven con respecto a este sesgo? Ahora bien, este supuesto rechazo de Hegel al arte moderno, contenido por la estética editada por Otto, está sobre todo reflejado en ciertas partes de las lecciones. El libro se llama Las lecciones sobre la estética de Hegel, tal y como lo muestro yo en el capítulo primero de mi libro. El capítulo primero tiene por título El fin del arte y la dificultad de comenzar filosóficamente por el arte. Ahí está, ese es el capítulo primero. Ahora bien, los autores del postestructuralismo que yo estudio o que yo examino en esta sección y sus textos son los siguientes. Primero, Philippe Lacoue-Labarthe, en un texto del año 1975 que tiene por título Lo impresentable. Las musas, publicado en el año 2008, texto de Jean-Luc Nancy.
La ideología estética, publicada en español en el año 1998 por Paul de Man, y La verdad en la pintura, publicada en español en Paidós en el año 2001 por Jacques Derrida. Estos son los autores que yo estudio o analizo en su recepción de la estética de Hegel, de esta estética Hegel objetada y al mismo tiempo nacionalista y antimoderna, como acabo de explicarlo. Ahora, he añadido también dentro de estas recepciones, aunque y fuera de la investigación inicial, pero que se mantiene en su órbita, solo en su órbita, el trabajo del chileno Pablo Yarzún, el texto Entre Celan y Heidegger, publicado en el año 2005. Segundo, una articulación de la recepción también en que consiste este trabajo, una articulación de la recepción postestructuralista a la luz de una de las problemáticas planteadas por dicha interrogación histórico-crítica, a saber, la problemática de la inactualidad de la estética hegeliana. Es decir, lo que ha circulado como el pensamiento estético de Hegel por más de 150 años, habría sido un pensamiento del arte de corte nacionalista, había dicho, germanófilo y antimoderno, y por lo mismo, en gran medida causante de la inactualidad del pensamiento del arte de Hegel, o lo que se entiende más corrientemente como su clasicismo. Algo así como Hegel tiene prioritariamente en esta estética, supuestamente, un pensamiento clasicista del arte, un pensamiento clásico del arte, un privilegio del pensamiento clásico del arte, entendido como arte griego, después de lo cual, por decirlo así, hay algo así como una disolución del arte o hay algo así como un fin del arte. Eso se conoce como la tesis del fin del arte. Este aspecto, tal y como es tratado por Anne-Marie Genman-Seifert, lo trabajo en el capítulo 2 del libro, bajo el subtítulo Hegel moderno y antimoderno. Había dicho que los discípulos de Hegel habrían capturado sus lecciones de estética en el elemento de una ideología germanista. Este es parte de la investigación de la investigación crítica de Genman-Seifert sobre el particular. En cambio, también he estudiado, esto está expuesto en el capítulo 2 que acabo de señalar, una confrontación, esto es lo que hace Genman-Seifert, una confrontación entre la estética, editada por Otto, y la estética editada por otros discípulos, una estética más fidedigna, por ejemplo, la de Victor Keller, conocida como... Hoy día esa estética de Hegel, esas lecciones de estética de Hegel circula en la editorial Abada en castellano. La filosofía del arte de Hegel. En la primera edición, en las lecciones sobre estética de Hegel, la más conocida de los 150 años, esa, tiene el nombre Lecciones sobre la estética, y esta otra circula con el nombre La filosofía del arte de Hegel. Y esta filosofía del arte no es otra cosa que el resultado de un estudio, de un análisis de los apuntes tomados por Victor Keller, otro discípulo de Hegel, que críticamente se demostraría desde día mucho más fidedigna y por lo tanto al mismo tiempo entra en colisión, al mismo tiempo se muestra, el estudio crítico que hace Genman-Seifert, pero también Elizabeth Plotnikov, muestran de que hay un choque, una colisión entre las dos estéticas. Y por lo tanto un choque, una colisión entre una estética que presenta el pensamiento de Hegel como antimoderno y una estética que presenta el pensamiento de Hegel como un pensamiento abierto al arte moderno. En este sentido, por ejemplo, allí el Fausto y el diván oriental-occidental, ambos de Goethe, están en el centro de una controversia sobre la aceptación o no por parte de Hegel, por ejemplo, de la novela moderna. Es uno de los aspectos más importantes y más controversiales de la estética en relación con la actitud que Hegel tiene con respecto al arte moderno. Es decir, el supuesto clasicismo de Hegel hacia lo moderno estaría aquí en discusión. Ahora, en este mismo libro, esta vez, a propósito, porque la cuestión del juego, como había señalado, es la cuestión de la inactualidad. Es decir, este clasicismo de Hegel, este sesgo antimoderno, lo que habría hecho
es situar la estética de espalda hacia el arte moderno, hacia el pensamiento del arte moderno. Es decir, por lo tanto, habría propiciado algo así como su inactualidad, algo así como que la estética de Hegel no tiene mucho que decirle al arte moderno, o mucho que decir sobre el arte moderno, o mucho que acoger con respecto al arte moderno. Por lo tanto, en ese sentido, la estética de Hegel estaría, bajo la versión de estos discípulos, estaría, por decirlo así, como mostrando a un Hegel inactual. En el libro, yo reforcé la problemática de la inactualidad en la introducción, en la segunda parte de la introducción, trayendo a colación el trabajo de Catherine Malabou en El porvenir de Hegel, publicado en castellano en el año 2013, para reforzar la cuestión de la inactualidad. Iván. Dime. Iván. Sí. Perdón que te interrumpa. Antes de que empiece a hablar ya de tu tesis magnífica, es que tenemos algunos problemas de audio y nos da la sensación de que puede ser el audífono, tus audífonos. No. ¿Lo puedes escuchar sin ello? No. Porque como que se siente un poco cortado el audio, están comentando la gente que está conectada. ¿No utilizo el audífono? Si quieres probamos. Creemos que puede ser una interferencia, como se escucha como una suerte de interferencia. Si quieres, creemos que puede ser eso. Voy a sacar el audífono para ver si se puede escuchar bien. ¿Tú me escuchas bien así sin audífono? Dale. ¿Aló? Sí. A ver, habla un poco más. Sí. Ahora, a ver, lo pongo, ¿no? ¿Se escucha mejor así? ¿Ahora? Sí. ¿O no? ¿Se escucha bien? Ya, sí. Yo hasta el momento te escucho bien. Sí, lo que pasa es que cuando te pones a hablar más tiempo, empieza a aparecer la interferencia. Entonces probemos. Ya, no, si cualquier cosa yo te interrumpo así para... Ya, perfecto. Inserté en esta problemática de la inactualidad de Hegel el trabajo de Malabou, El porvenir de Hegel, que era su tesis doctoral, donde ella muestra o tiene como causante de la inactualidad de Hegel. El trabajo de Malabou no está expresamente dedicado a la estética o al pensamiento estético de Hegel, aunque en realidad, tal y como toma como modelo en todo caso la cuestión de la inactualidad de la estética de Hegel, sin embargo, el causante de la inactualidad de Hegel para Malabou en su trabajo, en este trabajo es Heidegger, la interpretación heideggeriana de Hegel y el impacto que ha tenido en la recepción contemporánea de Hegel, porque Heidegger toma a Hegel como un pensador del pasado, y no un pensador del porvenir, exactamente. Entonces, en ese sentido, la interpretación de Heidegger habría lesionado, por decirlo así, la recepción y la actualidad de Hegel, especialmente la actualidad de Hegel frente a la posibilidad de pensar el porvenir, que es lo que hoy por hoy se piensa, o está hoy en día, o forma parte hoy en día de la reflexión contemporánea. Entonces, en ese sentido, inserté yo para diría como enriquecer la discusión en torno a la cuestión de la inactualidad de Hegel, el trabajo de Malabou en la segunda parte de la introducción. 3. Se trata también en este trabajo, en este libro, de una perspectiva de análisis filosófico sistemática tendiente a analizar en su mayor profundidad el sentido de la inactualidad del pensamiento de Hegel. ¿Qué significa esto? Y esto hecho sobre la base de una cierta confrontación interna entre el pensamiento estético de las lecciones con los trabajos publicados por Hegel mismo. Me explico. La recepción de los autores del postestructuralismo de Hegel no es nunca una recepción, por decirlo así, exclusivamente dedicada a la estética, sino que es una recepción de los contenidos de la estética en confrontación con la obra publicada de Hegel. Tengo un perro también aquí que me está reclamando salida. Es más grande, sí, es así. Bueno, insisto. Bueno, decía, la recepción contemporánea de postestructuralista de la estética hegeliana está, como por decirlo así, como avisada o precavida, en cierto sentido. ¿Qué significa eso? Que no se dedican simplemente a mostrar o a leer a
el pensamiento estético de Hegel de ese texto discutible, sino que confrontan ese texto o lo leen ese texto en conjunto con las obras de Hegel publicadas por Hegel mismo. Y en este sentido, confrontan el problema del clasicismo de Hegel con otros textos de Hegel mismo. Por ejemplo, la Kula Marx, por ejemplo, confronta la estética de Hegel con la filosofía del derecho de Hegel, con los principios de la filosofía del derecho de Hegel. La Kula Marx lo que hace es profundizar sobre el hiato entre Hegel y lo moderno, haciendo aparecer el rechazo de Hegel a la novela, por ejemplo, en cuanto mezcla de géneros, algo así como satura y como dependiente de la sátira romana, en el sentido que la sátira romana es un género de mezcla o una mezcla de géneros. Y de otro lado, confrontado con la cuestión de el inmoralismo de la Lucinda de Friedrich Hegel. Es decir, lo que hace es la Kula Marx es abrir los principios de la filosofía del derecho de Hegel, donde Hegel examina la cuestión de las costumbres, la cuestión de la vida en familia, y examina un pequeño relato de Friedrich Hegel que se llama Lucinda, y hace una condena moral de Lucinda. Es un primer aspecto, un primer lugar de confrontación. El otro lugar de confrontación es el planteado por Jean-Luc Nancy, que confronta lo que se dice de la estética de Hegel con la filosofía del espíritu, con otro texto muy célebre y conocido y publicado por Hegel mismo. Nancy recupera allí, en un momento de paso de la temprana disolución del arte como arte clásico a Roma, un pensamiento del arte cuya presentabilidad se ofrece sin representación y sin concepto. Eso en un texto que se llama Las Musas. O hay también, de otro lado, en el caso de Boldemann y Jacques Derrida, una confrontación entre lo que se dice en la estética, en las lecciones sobre la estética y la enciclopedia de la ciencia filosófica. Por ejemplo, Boldemann. Para Boldemann, el pensamiento hegeliano del signo, tal y como tiene lugar en la enciclopedia de la ciencia filosófica, aparece como un pensamiento de un pasado radical del arte, de una radical inactualidad que permite explicar que el concepto estético desarrollado en lecciones sobre la estética, que el concepto estético del arte desarrollado en la estética, en las lecciones sobre estética, aparezca como una especie como de reacción defensiva frente a una experiencia del arte en cierto modo perdida, en la medida misma en que el arte es arte del pasado, en un sentido radical. Para Derrida, en cambio, el análisis de Derrida de confrontación entre la estética de Hegel y las ciencias y la enciclopedia de la ciencia filosófica quiere discernir la dificultad que tiene Hegel de contar con un concepto del arte que no esté hostilizado por la representación moderna del arte. Ustedes saben que para Hegel, o lo que intenta hacer pasar, lo que intenta Hegel es dejar atrás la cuestión de la representación del arte para pasar a la filosofía. Un concepto de la filosofía pasa, de alguna manera, por una superación de la representación del arte moderna, en la medida en que la representación del arte moderna es una representación subjetiva, o un concepto del arte, por decirlo así, situado preferentemente en su dimensión subjetiva. Decía, la dificultad que tiene Hegel de contar con un concepto del arte que no esté hostilizado por la representación moderna del arte, pone en tela de juicio que Hegel pueda saber qué piensa sobre el arte o qué concepto del arte o con qué concepto del arte cuenta su filosofía del arte. Es decir, en realidad, en esta confrontación lo que discierne es que Hegel mismo no puede contar con un concepto del arte en la misma medida en que no puede suprimir una relación representacional con él. Esta es la cuestión difícil. De otro lado, también muestro que Anne-Marie Gerd-Van Ciffer y Elisabeth Plotnikov confrontan precisamente
las lecciones sobre la estética con la filosofía del arte editada por su discípulo Keller. En esa confrontación, por lo tanto, no simplemente se lee las lecciones sobre estética en relación con la obra de Hegel publicada, sino también en confrontación con la otra versión u otra edición de la estética de Keller en otro momento, el año por ahí, son unos apuntes de unas sesiones de Hegel a fines de los años 20, comienzos del 30, en Berlín. Es decir, se confronta entonces una estética dudosa frente a una estética menos dudosa. Cuarto. También este trabajo consiste en un análisis y una reflexión sobre los alcances teóricos, estéticos y políticos de la interrogación postestructuralista de la confrontación de Hegel de Otto con los supuestos del arte moderno, sobre todo con los del temprano romanticismo, en particular con el predominio moderno de la representación como representación subjetiva y o la tesis del fin del arte. Por ejemplo, en Jacques Lucancy encontramos que la presentabilidad del arte fuera de todo servicio religioso o filosófico, fuera del alcance de la representación y del concepto del arte, en relación con la analogía del espíritu. Esto está en el libro, en el capítulo 3, Arte y Hostilidad, primera parte, la obra y su distribución en la estética 1 y en la filosofía del espíritu. Eso está en ese capítulo 3. Philippe Laplace, por ejemplo, aborda la cuestión del rechazo en las lecciones de la novela, como había dicho, como un género sin arte. La novela sería algo así como heredero de la sátira romana, de la satura o de la mezcla. Y la condena, también había dicho, del inmoralismo de Lucinda, de Friedrich Hegel, que no habría sido capaz de hacer época, según Hegel. Esto a propósito o en relación con la filosofía del derecho. ¿Dónde está situado esto en el libro? En el capítulo 2. En el capítulo 2, Hegel moderno y antimoderno, segunda parte, Hegel contra el inmoralismo a la Lucinda. En el caso de Paul de Man, y la irreductibilidad del signo al símbolo como factor desestetizador y desideologizador del arte, en particular la ideología romántica, a partir de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Eso está en el capítulo 4, Hegel contra Hegel, la ideología estética como defensa contra el pasado absoluto del arte. Eso está en el capítulo 4. Finalmente, Jacques Derrida y la complicación dialéctica, derivada de la necesidad que tiene Hegel en la introducción a las lecciones de proceder lemáticamente. Esto es lo que dice al comienzo de la lección sobre la estética en la introducción, pero también aparece, así dicho, textualmente en la versión de Keller, no solamente en la versión de Otto. Por lo tanto, se entiende que es una versión, es una parte o un estrato de las lecciones sobre estética más fidedigno. Entonces decía, Derrida aborda ahí la problemática de la complicación dialéctica derivada de la necesidad que tiene Hegel en la introducción a las lecciones de proceder lemáticamente, es decir, de precipitarse sobre el concepto filosófico del arte cuando todavía debe contar solo con representaciones del arte signados por la hostilidad subjetiva. Es lo que abre la posibilidad de que en sus lecciones, si no es con una cierta violencia o forzamiento, Hegel no habría podido estar seguro de su concepto del arte. Eso es lo que uno concluye de este análisis, que Hegel se precipita sobre el concepto del arte porque no tiene más que representaciones del arte. Por lo tanto, tiene que de alguna manera ejercer una cierta violencia para contar con un concepto del arte dentro de la filosofía del arte, o con un concepto filosófico del arte. En este sentido, sin esa violencia, Hegel no puede saber qué piensa sobre el arte, en la medida que no tiene concepto. Hay en este último aspecto una problemática que hace guiños hacia Balibar, hacia Etienne Balibar. Eso lo muestro en mi texto, pero solo de paso y de salida. Sobre todo hacia sus reflexiones sobre la violencia dialécticamente convertible e inconvertible, en particular en dos textos, uno del año 98 y otro del año 2010, El temor de las masas del 98 y Violencia y civilidad del año 2010. 5. Estoy terminando. También es esto una reflexión sobre el libro que uno lee.
todo esto está en discusión porque el libro de la estética de Hegel es un libro que falta. Es decir, no ha habido un pensamiento fiable, un pensamiento del arte de Hegel fiable en la medida en que su estética, la estética de Otto, las lecciones sobre estética han circulado durante 150 años de modo tal de que uno nunca puede estar seguro de que está leyendo a Hegel. Luego, la estética falta, el libro, la estética falta. Entonces hay también aquí, en este libro, en mi libro, una reflexión sobre el libro que uno lee, pero también sobre el libro que uno deja de leer mientras piensa en el libro que uno lee, mientras se representa el libro que uno lee. Entonces también una reflexión sobre la lectura, sobre la falta del libro que hay en la lectura, entre una y otra lectura, la que no se interrumpe nunca con otra lectura que la prolonga, sino solo con una representación del libro. Es solo una representación del libro, o siempre se necesita una representación del libro para poder dudar del libro, que además nunca se le encuentra en un libro mientras uno lo lee. Este problema congénito del libro, a la vez, se vuelve patente y se oculta cuando, por ejemplo, sucede que se viene leyendo durante mucho tiempo un libro que se dudaba fuera de un autor, al que no obstante se lo atribuía y que ahora se sabe positivamente que su autor era otro. Este es el caso de las lecciones sobre la estética del filósofo alemán Hegel, cuya versión fue siempre la de sus discípulos, sobre todo de Heinrich Gustav Otto. Se vuelve patente porque la lectura del libro de Hegel durante más de un siglo no era la lectura de su libro. Se oculta porque la falta de su libro sobre la estética no depende solamente de que se sabe que falta. El problema de la falta del libro de Hegel, relacionado con sus lecciones de estética ofrecidas en Berlín hacia 1820, esto lo estoy leyendo de la nota preliminar del libro, ha sido en primer lugar puesto de relieve por su lectura, que lo habría echado falta. Y se podría intentar mostrar, leyendo a Hegel, es lo que consigno en este libro, en mi libro, que la falta de su filosofía del arte se debe nada menos que a su pensamiento del arte. Había explicado con Derrida en qué consiste eso. En todo caso, que la preocupación por este asunto pueda tener que ver con el celo con el que se suele abordar un pensamiento en filosofía, por ejemplo, al querer distinguir las ideas y conceptos estéticos de Hegel de las ideas y conceptos plasmados en la edición de sus discípulos basada en sus propios apuntes de clase, no aparece en principio disociable de los celos generados por una cierta falta de libro en toda lectura y que, para tranquilizarnos, llamamos interpretación. 6. En fin, también se trata aquí de una puesta a punto, de una experiencia de confrontación teórica con algunos supuestos de recepción o de contrarrecepción, que a veces operan juntos, y a veces se trata de lo mismo, insisto. También se trata en este trabajo de una puesta a punto de una experiencia de confrontación teórica con algunos supuestos de recepción o de contrarrecepción que operan juntos haciendo sistema a veces del llamado postestructuralismo y sobre todo y en particular del Derrida mismo, del pensamiento de Derrida. De un lado, en cuanto se toma a Derrida como un anti-hegeliano o un anti-husserliano y en general antifilósofo o antifilosofía, lo que tiende a suceder sobre todo en los medios académicos ligados al arte, abierta o tácitamente antiintelectualistas y de izquierda. Por ejemplo, piénsese en la crítica cultural. De otro lado, y haciendo sistema con lo anterior, y esta vez con una inflexión antiintelectualista más decididamente filosófica, cuando se toma o se le ve a Derrida desde la órbita de Heidegger, desde el anti-hegelianismo de Heidegger y de Celan, por ejemplo, y desde lo que quizá en la tradición alemana del nacionalfilosofismo abre un frente contra la tradición francesa de Mallarmé, situando entonces la recepción de Derrida en el marco de un nacionalismo que hace de Alemania y de la filosofía alemana el idioma esencial de la filosofía universal, movilizando esta forma de ese nacionalismo en todas partes que haya tenido influencia y que puede unir tanto a Adorno, a Heidegger, a Fichte, a Kant, contando de otra manera la historia de la filosofía.
Esta forma de antiintelectualismo hace entonces sistema de la izquierda y de la derecha, de lo nacional y de lo internacional por definición. En la primera parte de la introducción y también en el capítulo 3, Arte y Hostilidad, segunda parte, Hegel, Breton y Celan, de la estetización a la desestetización, abordó este problema. Finalmente, y desde este mismo lado transversal, nacionalista y universalista a la vez, nacional e internacional, este antiintelectualismo filosófico tiene la forma de un discurso contra el discurso, es decir, también hace sistema con la destrucción del espacio público operado históricamente por la violencia política de los golpes militares, por las instituciones universitarias que trabajaron en la consolidación y la extensión de su política, y por la sociedad obsecuente llena de prohibiciones y de amenazas, primero de derecha a izquierda, luego de extrema derecha a extrema izquierda, hoy tan nacionalista como internacionalista, cooptación general, que de allí salió y de la que nos demoramos y de la que nos demoraremos en salir si es que alguna vez salimos. Esto en el punto 2 de la segunda parte del capítulo 3, Celan entre el águila y el cóndor de la presuposición incondicionada del arte a la desestetización. Termino diciendo esto. Había dicho que quería comenzar mi intervención por una problemática señalada por Etienne Balibar, con la cual de alguna manera cierro el libro y que tiene la forma de una especie de paradoja. ¿Por qué, según Balibar, Hegel, pensador de la violencia, no logra pensar la violencia? Más ampliamente, ¿por qué es filosóficamente tan difícil pensar la violencia? Había dicho también que quería enseguida plantear la posibilidad de que sea precisamente la dificultad que presenta Hegel para pensar la violencia aquello con lo cual se puede comenzar a pensarla. En este sentido, y finalmente decía que quería señalar los reparos que tengo con respecto a esas tentativas anti-hegelianas que creen poder pensar la violencia sin dificultad, es decir, sin implicación con ella. Bueno, quizá ya no sea tan tarde para eso, que ya no puedo hacer. Gracias. Bueno, un aplauso virtual para Iván. Gracias, Iván, por esa exposición. Tuvimos un rato de problemas de audio que parece que era a causa de mi computadora al final. Ah, mira, no sabía. Pero se arregló. Pedimos disculpas, por supuesto, a todos quienes estaban, digamos, justamente, ¿no es verdad?, reclamando por aquello. Hay un problema con el micrófono del maestro, decía por ahí José Luis Salcedo. Bueno, te agradezco, ha sido una exposición muy clara, muy precisa. Abro entonces el espacio para preguntas. Yo aquí tengo los comentarios que van poniendo las personas en Facebook, los puedo ir mirando. Perfecto. Entiendo. Gracias también a Magali Correa, que también nos dio pistas sobre el problema de audio que había. Pero creo que de todas maneras se alcanzó a escuchar con bastante claridad la conferencia. Entonces estoy esperando a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Antes de continuar, también voy a recordar que estamos regalando el libro Arte y Hostilidad de Iván Trujillo, gracias a Pólvora. Y si usted quiere ganárselo y vive en Chile, tiene que compartir esta conferencia en su muro y, pues bueno, puede participar. Entonces, bueno, Iván, no sé si te parece que aquí quizás van a aparecer algunas preguntas en algunos momentos. Yo también siempre tengo preguntas para ti, no quiero tampoco tomarme el espacio, por eso estoy, como siempre tú dices, dejando un tiempo, ¿no? Para que te asienten un poco las ideas, ¿no?
A ver, Magali dice, quisiera saber un poco más sobre la imposibilidad de pensar la violencia desde Hegel. Justamente el Ya, último. ya, bueno, aquí voy a intentar responder con el trabajo de Etienne Balibar. Etienne Balibar tiene un trabajo muy interesante sobre esto. Sobre todo, esto está vertido en un trabajo que se llama Violencia y Civilidad, que está solo en francés todavía. Entiendo que no ha sido publicado, no ha sido traducido aún ese texto, Violencia y Civilidad. Pero ahí Balibar desarrolla un análisis de Hobbes y de Hegel como pensadores de la violencia. Pero son análisis, y esa es la evaluación que hace Balibar, que siendo algo así como grandes pensadores de la violencia, al mismo tiempo son pensadores de una violencia que de alguna manera se estataliza, es una violencia institucional, una violencia de la cual la institución se hace cargo. Por lo tanto, son pensadores que de alguna manera expulsan o relegan esas otras violencias que está más allá del Estado. Es decir, lo que en otro lugar, en otro texto, en El temor de las masas, Balibar llama la dialéctica de la Gewalt. Hay algo así como una dialéctica de la Gewalt que permite pensar la violencia solo y en tanto es institucionalizable. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, en esa misma medida, todas las violencias que no sean institucionalizables son de alguna manera hechas desaparecer o de alguna manera obliteradas. Esa es la cuestión. El gran trabajo de Balibar al respecto, que es muy interesante, o mejor dicho, no es un gran trabajo, sino que esto tiene que ver con una gran hipótesis de Balibar en torno a la cuestión de la violencia del Estado Nacional, que es la hipótesis de la etnicidad ficticia, del racismo. Entonces, una de las primeras cosas que muestra Balibar al respecto es que Hegel, de alguna manera, pensando la violencia en términos institucionales, hace desaparecer toda esa violencia originaria de la sociedad y conformadora del Estado Nacional, que tiende por ejemplo, así como a ser olvidada a la hora de entender la relación, de entender el surgimiento y la mantención del Estado Nacional. Entonces, por ejemplo, introducir la cuestión de la etnicidad ficticia y de la conformación racista del Estado moderno es insistir o introducir el problema de una violencia del cual el Estado no puede reconocer como tal, porque el Estado siempre se reconoce, el Estado moderno, como un Estado igualitario. Entonces no puede entender, no puede reconocer de que su origen y su permanencia depende de una discriminación, claro, más allá de la ley. Entonces, Balibar lo que hace es examinar en qué consiste esta relación entre un Estado que suprime la violencia institucionalizándola, pero que al mismo tiempo necesita la violencia para hacer eso. Esa es una cuestión de fondo. Entonces, el análisis de Balibar es cómo pensar o cómo dar cuenta de una violencia inconvertible dialécticamente. Eso es violencia y civilidad. Una exploración sobre ese punto. Este problema también está tratado por Derrida de la gramatología, me parece. O sea, me parece que es más o menos el mismo problema. No sé si tú lo ves así. El problema de esa violencia que no se le aparece al antropólogo, a Lévi-Strauss, en ese contexto que está leyendo Derrida ahí en ese texto, esa violencia que no se aparece, ¿no? Justamente porque no responde a los criterios de institucionalización europeos, podríamos decir, con los que Lévi-Strauss está analizando la violencia a partir de este contraetnocentrismo, de esta culpa, ¿cierto?, contraetnocéntrica, o este espejo contraetnocéntrico en el que se mira el antropólogo. ¿Va por ahí también eso? Sí. La verdad es que contesté con Balibar. Contesté con Balibar, en cierto sentido, en forma impropia, fuera de mi texto, porque en verdad no trabajé eso en mi texto, sino que en realidad respondí con Derrida a ese problema. Entonces, por lo tanto, respondí con lo que tú estás señalando. Ahora, ¿en qué consiste esta respuesta de Derrida al problema? Pero, y de fondo también está esto. El hecho de que Hegel no haya podido responder a la violencia no significa, no haya podido hacerse cargo de esa violencia que sea algo así como dialécticamente inconvertible, es porque la filosofía no puede responder. Pero que la filosofía no puede responder esa falta de respuesta
respuesta es parte de la reflexión que hay que hacer sobre la relación con la violencia. Esa es la cuestión que está en juego. Es decir, no se lee a Hegel para señalar simplemente de que Hegel es alguien que no puede pensar la violencia. Se lee a Hegel para señalar exactamente el modo cómo no se puede pensar la violencia, que es distinto. Claro, yo siempre he pensado que eso se da en la medida en que, es decir, esto que se llaman las críticas de la violencia, uno siempre puede pensar en Benjamin como el más paradigmático de este movimiento crítico contra la violencia, pero hay muchos, ¿no es cierto? Quizás no explícitamente nombrando así su ejercicio filosófico. Pero finalmente estas críticas de la violencia siempre son críticas más bien del poder. Porque pareciera que la violencia es una cuestión que escapa al ejercicio crítico. Yo siempre me he preguntado eso. Me parece que lo que tú dices me ilumina mucho en ese sentido, ¿no? Porque me parece que del poder puede haber crítica, ¿no? El poder entendido, o de la Gewalt entendida en su instancia institucional, ¿no? El poder entendido más o menos de esa manera. Sin embargo, la violencia siempre presenta un rasgo salvaje, podríamos decir así, para el pensamiento, para la crítica, para la jurídica que siempre hay detrás de una crítica, que claro, que impide esta cuestión, pero eso no significa que por esto la crítica no pueda o no tenga que hacerse cargo de la violencia, todo lo contrario. Sí, de hecho, hay una intención aún más importante. Sí, de hecho, el análisis tanto de Derrida como de Balibar se detienen en cierta, primero en intentar reconocer en qué consiste o qué le sucede a la dialéctica de la Gewalt y en general a la dialéctica cuando piensa la violencia y en qué consiste cuando al pensar la violencia tiene que dejar esa violencia que no quiere pensar o que no puede pensar al lado. Entonces, en la medida en que el Estado, por ejemplo, que institucionaliza la violencia, por ejemplo, bajo la hipótesis, decía yo, del racismo, ¿no? Y que no se puede hacer cargo del hecho de que está montado sobre una discriminación, ese trabajo en torno a la relación entre el Estado Nacional y, por ejemplo, el racismo contemporáneo, es algo que Balibar lo ha llevado a preguntarse sobre esto más allá de la institucionalización de la violencia, es decir, de la violencia como poder, por ejemplo. Entonces Balibar ha venido trabajando o ese problema se aborda sobre la base de una cierta complicación dialéctica. La complicación dialéctica es aquella que instituye el Estado, pero que el Estado no puede pensar una vez instituido. Entonces se arma un problema más o menos similar al problema planteado por Derrida en relación con Benjamin Fuerza de Ley, por ejemplo, a propósito de la cuestión del derecho, ¿cierto? Donde hay algo así como una complicación dialéctica en relación con el derecho, ¿no? Es decir, en relación con un derecho que se instituye como derecho y no puede en adelante apelar a la violencia, tiene que olvidar su origen violento, por decirlo así. Entonces, en este sentido, en Derrida también se encuentra más o menos, forman parte de esta discusión. Ahora, Balibar en Violencia y Civilidad ha trabajado esta inconvertibilidad de la violencia a propósito del racismo contemporáneo. ¿En qué consiste la inconvertibilidad de la violencia? ¿Por qué el racismo contemporáneo para Balibar no puede ser ya justificado desde el poder? Porque el racismo contemporáneo para Balibar rompe, sobrepasa la necesidad de institución. Es lo que se llama en Balibar crueldad. La crueldad producida por el Estado contemporáneo es una cosa que atraviesa incluso el Estado contemporáneo. Es decir, incluso las formas de violencia vinculadas al racismo ya no se generan en el Estado. Entonces, Balibar examina la cuestión del racismo como una cuestión de la globalización, ¿no? Como una cosa así como una especie con una frontera interior, no con una frontera geográfica del Estado, sino con una frontera interior, esto siguiendo a Fichte, ¿no? El análisis que hace Fichte sobre la cuestión del nacionalismo fuera de la frontera de Alemania, ¿no? Una especie como de frontera interior que es aquella desde la cual se impone a nivel global, como violencia cruel. ¿Qué significa violencia cruel?
exceso de violencia, es decir, imposibilidad de entender la violencia dentro del poder, violencia cruel, violencia excedente. ¿Con quién se piensa esto? Balibar, ¿a quién recurre o a quién cita pensando esto? Deleuze, por ejemplo. Algo de Foucault también aparece en relación con esto. Eso está en violencia y civilidad. Es muy interesante porque el hecho mismo de que Hegel no pueda pensar en la violencia, eso es lo que hay que empezar a pensar, o mejor dicho, a observar y analizar para entender por qué es necesario que eso suceda. Con Derrida también se puede entender lo mismo. Hay algo así como una violencia trascendental con la cual la filosofía se instala y puede pensar lo que comienza. ¿Entiendes? Por lo tanto, decir que Hegel es un pensador de la violencia, que no puede pensar la violencia, es empezar a tomar en serio a Hegel. Sí, me da la sensación de que hay más de alguna pregunta. Aquí me llegó una por interno porque no la puedo ver. René Villalobos. Me parece que esto puede estarle pasando a otros auditores. No entiendo realmente el vínculo entre las ideas estéticas y la violencia. Hay como que hubo un salto, ¿no? Sí. Y está bueno eso. Está buena. Espérate, a ver si podemos juntar alguna otra del mismo tipo. Por ejemplo, Pablo Pulgar dice, ¿podríamos hablar en Hegel de un, entre paréntesis, mínimo doble sentido del concepto violencia, en tanto coacción efectiva como sinónimo de poder? No sé si me leí bien. Sí, claro. Sí. Claro, eso más o menos las preguntas que tienen relación con esta cuestión de la violencia tan interesante. A ver, déjame responder. ¿Me permite, antes que conteste, sí, como para no interrumpir más, si me permite, claro, en esta génesis de la violencia estatal o institucional o del poder incluso, entendido de esa manera, donde está esa violencia de la coimplicación, también se generan otras violencias, me parece a mí, no sé qué opinas de esto, digamos, cómplices, por decirlo así, de la violencia estatal, que tampoco quedan a la vista de la crítica de la violencia estatal. Y me parece que Derrida es muy claro bueno, entiendo que en validar esto es el racismo, ¿no es cierto? Es decir, una violencia que el Estado tiene que negar como violencia propia, pero que de todas maneras está en la génesis de ese Estado. Me parece que también está la cuestión de la filiación ahí, ¿no? La filiación, y en este sentido Hegel es muy importante, justamente al hacer de la familia y del lazo filial la base del Estado también, ¿no? Sí. Esas preguntas tenemos ahí para que siga profundizando en ese tema. Voy a empezar por la última, dado que está muy próxima a la cosa que dije antes, ¿no? Cuando Balibar examina en Violencia y Civilidad la relación de Hegel con la violencia y la cuestión de la complicación dialéctica, es decir, aquella violencia que es algo así como aquella violencia que es, por decirlo así, como instituyente, ¿no? Instituyente de la dialéctica, pero que la dialéctica tiene que dejar afuera, es la violencia sexual, es el análisis de Antígona. Es la discusión es la lectura que hace Balibar de Antígona, siguiendo también por otra parte a Derrida en Glass, ¿no? Que es la discusión de Antígona en el sistema hegeliano. Entonces lo que hace Balibar es examinar la problemática de la diferencia sexual para entender la dialéctica de la institución en Hegel y mostrar de que eso se monta sobre una base totalmente violenta, por eso así, o constituyente, pero que queda fuera del sistema, de la institución de la violencia, ¿no? Entonces, Antígona y la violencia sexual o la diferencia sexual formaría parte de esa violencia no dialectizable. Esa es una primera cuestión, y Antígona tendría la figura en Hegel y que Balibar examinaría en relación con la filología del espíritu, sin duda. Con respecto a las ideas estéticas de la violencia, el análisis claro, es decir, en principio, uno podría dudar de que hubiese una relación entre estética y violencia. Pero la verdad es que hay una reflexión a esta altura, así como dicho, así como por fuera, hay una reflexión contemporánea sobre la relación entre estética y violencia bastante desarrollada,
y consultable. Benjamin, por ejemplo, para pensar esa referencia, ¿no? Benjamin es una referencia para pensar contemporáneamente la relación entre estética y violencia. Otra referencia podría ser Lyotard, por ejemplo, pensando la relación entre estética y violencia, ¿no? A propósito de la cuestión de lo sublime y en relación con la problemática de la representación, ¿no? Ya, esos son como lugares fuera de lo que yo consideraba aquí, o lo que estoy considerando especialmente aquí, en relación con esa articulación entre violencia y estética. Y sobre todo la estética como violenta, así como una articulación violenta como estética, ¿no? Como estetización, ¿no? Incluso también como fascismo, por otro lado, también otra parte de ese mismo problema. Ahora, en particular en relación con el texto tal y como yo lo abordé, debo decir, y eso lo señalo, que es difícil plantear en relación con Hegel, incluso con la lectura que hace Derrida de Hegel, del problema de la precipitación y del problema del modo como Hegel no puede hacerse de un concepto sino con violencia, sino precipitándose y llamando a esa precipitación violencia. Sí. Incluso uno podría decir forzamiento. Dije también forzamiento porque podría no ser violencia. Por eso no trabajé a Balibar en el texto, sino que yo a Balibar lo presento al final del texto, asomando más a ese problema para fuera del texto. Sin embargo, desde los análisis críticos hechos por los alemanes, los estudios alemanes de la estética, de la conformación de las lecciones sobre la estética de Hegel, de la mano de sus discípulos nacionalistas, lo que se está señalando, en primer lugar, que hay algo así como una violencia hecha sobre el pensamiento estético de Hegel en la misma medida en que es funcional a los fines ideológicos y políticos que los discípulos se dan para mostrar a Hegel en confrontación con el arte moderno. Entonces hay algo así como, lo que hay ahí es una hipótesis sobre una especie como de ejercicio de violentación o de violencia ejercida sobre el pensamiento hegeliano. Esa es una primera hipótesis. Y eso bajo el nombre político, ideología nacionalista, por lo tanto, violencia política. Esa es una primera cuestión base que está en el centro, incluso está como en el centro de la convocatoria, en virtud de lo cual surgió esta investigación y dio origen a este libro. En segundo lugar está toda la discusión que al respecto y en relación con el postestructuralismo tiene que ver con la relación entre estética y violencia, ¿no? Que está señalado tal y como lo hice, ¿no? Con respecto a la pregunta que hizo Pablo, no entendí bien, pero... La leo de nuevo. Sí. ¿Podríamos hablar en Hegel de un mínimo doble sentido del concepto violencia en tanto coacción efectiva como sinónimo de poder? Es decir, violencia, Gewalt, como fuerza pública por legítima autoridad. Sí, claro. De hecho, esa es la que examina precisamente Balibar, la dialéctica de la Gewalt. Es decir, Hegel como pensador de la violencia. Solo que sin hacerse cargo del excedente de la violencia, que no es dialectizable. Es el de la crueldad, es el de la violencia cruel. Que es aquello a lo que apela también el Estado moderno. Por eso existe el problema del racismo en el análisis de Balibar, de la génesis y la formación y al mismo tiempo consolidación y permanencia del Estado nacional moderno. Sí, en tu texto además respecto de la cuestión de la precipitación también, ¿no? O sea, asociamos también la violencia a la precipitación. O sea, tú haces esa asociación entre una violencia en Hegel, que sería de alguna manera este excedente probablemente, ¿no? El excedente, imperceptible, incriticable en ese sentido en Hegel mismo, que es esta violencia de una suerte de precipitación que tiene que ver con la necesidad que al parecer tiene Hegel en estas estéticas de proceder, por decirlo así, regresivamente, ¿no? Desde el símbolo, por decirlo así, desde el monumento, arte, desde la obra, monumentalidad,
al pensamiento del arte, que tiene que ver con una violencia propia en general, probablemente de la fenomenología, ¿no? O qué sé yo, de una suerte de ley de constitución del sentido propio de la fenomenología, pero que no es propia de Hegel en general, ¿no es cierto? Que se encuentra en Hegel de la misma manera como uno la podría encontrar en los textos fenomenológicos, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Como tiene que haber un pensamiento de la violencia, ¿no? El falta tiene que haber un Sí. tipo de prostitución, ¿no? Sí, de hecho, a propósito, a ver, lo que motivó antes de la investigación, que dio origen a este libro, como tesis de licenciatura en la Universidad de Chile, yo quise hacer precisamente un trabajo sobre la hostilidad en Hegel, en la hostilidad en el arte, que es lo que le dio finalmente el título a este libro. ¿Y en qué consistía ese proyecto y que todavía está en este libro? En la expresión Feindschaft, que uno puede traducir por enemistad o por hostilidad. Y eso tiene que ver en Hegel como un elemento estructurante de la forma del arte, de la forma artística, entre la relación entre contenido y forma en Hegel. Es decir, la relación entre contenido y forma en Hegel es una relación de amistad o de enemistad, de amistad o de hostilidad o de amistad. ¿Qué significa que la relación, así planteada por Hegel en términos de Feindschaft, me explico, así planteado por las lecciones sobre la estética en términos de Feindschaft? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la hostilidad en la obra de arte, en la relación entre el contenido y la forma? Significa, para Hegel, sobre todo en el arte moderno, pero no exclusivamente, pero sobre todo en el arte moderno, es la hostilidad del principio subjetivo que sacrifica la materia del arte, es decir, la forma, o pone en función del principio subjetivo a la forma. Esto quiere decir, por lo tanto, que el arte moderno como estética del arte, o mejor dicho, de lo que da cuenta la estética del arte es del arte, de la estética del espectador, es decir, del arte como experiencia subjetiva. Y esa experiencia subjetiva del arte como experiencia reflexiva, como discurso del arte, como discurso estético sobre el arte, todo eso que, según la estética, hace que el arte huya, es decir, el arte como cosa sensible, huya del territorio del arte para ser invadido por el territorio estético del discurso y la reflexión sobre el arte, no es otra cosa que la máxima hostilidad de ese principio subjetivo que es discursivo, que es reflexivo, la época de Kant, por ejemplo, para la estética de género. Eso no es otra cosa que no está sino planteado en términos de hostilidad, en términos de la representación moderna del arte es una representación de un arte de un pensamiento del arte como hostilidad, es decir, sin posibilidad de una reconciliación equilibrada, por decir equilibrada, tal y como tuvo en lugar en Grecia, entre lo sensible y lo espiritual. Ya, de ese punto de vista, lo que está de fondo o lo que está en primer lugar puesto como una cierta relación entre la violencia tiene que ver con la forma del arte pensada por las lecciones sobre estética. Bueno, yendo a preguntas ya, bueno, de otro tipo, aunque bueno, todas conectadas, por ejemplo, Francisco Torres dice, Iván, ¿podrías profundizar en ese capítulo del libro donde se menciona a Breton? Claro. Bueno, ese es el capítulo 3 del libro. El capítulo 3 del libro tiene dos partes. La primera parte, dedicada a las lecciones sobre estética, tiene que ver o explica en el modo como las lecciones sobre estética explica la disolución del arte, el fin del arte. El modo como, por ejemplo, en relación con la obra de arte. Esto de lo que hablé recién. Por eso se llama arte y hostilidad, exactamente esa primera parte del tercer capítulo, arte y hostilidad. Esto es, la obra de arte, el arte ideal griego se disuelve
sobre la base de una hostilización entre sus partes, entre la forma y el contenido. La historia de dicha disolución es el paso del arte griego al arte romano, es decir, el arte en el mundo cristiano, donde la cuestión del principio subjetivo se eleva como Dios ante y en contra de lo sensible y produce un antecedente para el arte moderno como dominio del principio subjetivo. Esa es la cuestión. Por lo tanto, se produce algo así como una disolución en el comienzo, la salida del arte griego, como disolución del arte y de la religión griega, pero tras esa disolución, lo único que se produce es una radicalización, una especie como de precipitación de la disolución. De modo tal de que la disolución se produce, por decirlo, en un creacionismo. Por ejemplo, a propósito de la comedia, por ejemplo, a propósito de la sátira después en Roma. Eso tal y cual es analizado ¿cómo se llama? Por las lecciones sobre la estética. Ahora, ¿en qué consiste la disolución en relación con la obra? Consiste en que la obra se vuelve, por decirlo así, cada vez menos viva, cada vez menos integrada en lo sensible y se vuelve algo cada vez más expedito, en cierto modo maquinal. La disolución de la obra con el tiempo se vuelve cada vez más maquinal. Es decir, la forma artística es cada vez más subjetiva, cada vez hasta una ocurrencia subjetiva en el campo del arte moderno, en la época del arte moderno, en la época del humor moderno. Sobre todo el humor subjetivo. Sobre todo el humor subjetivo. Bueno. Entonces, ¿qué significa? El estatus de la obra empieza a cambiar y empieza como a perder su esencia. Ha perdido ya su esencia, solamente que lo que ha hecho es se ha radicalizado, se ha perdido. Por lo tanto, lo que hay en el fondo, o lo que sucede en el fondo, es que las obras las hace cualquiera y de cualquier cosa. Por lo tanto, la indiscriminación, una especie como de tecnificación de la obra de arte está a la orden del día. Cualquier cosa se vuelve arte. Pues bien, André Breton, en el año 35, escribe un libro que se llama Situación del objeto surrealista, Situación surrealista del objeto. Interesante, en el año 35 en Praga, mientras que Husserl en Viena hacía su conferencia que se llama La crisis de la humanidad europea. Lo que no es para nada fortuito que esto se esté reflexionando así. Año 35. ¿Qué es lo que propone Breton en el año 35? ¿Cuál es el análisis que hace Breton en el año 35 en este texto? No hace un análisis sino de la situación del objeto surrealista. ¿Y qué significa la situación del objeto surrealista? Que hay una serie de objetos por ahí que aparecen indiscriminadamente como surrealistas. Entonces, él discute la posibilidad de ponerle una marca, diga, este es surrealista, este no, una especie como de etiqueta, ¿no? Es decir, lo que está haciendo Breton es diagnosticando la disolución del objeto surrealista del mismo modo como Hegel o las lecciones sobre estética de Hegel ha diagnosticado la disolución del objeto del arte desde Grecia acá. ¿Y cuál es la solución que da Breton a esa solución? Apelar a la estética de Hegel, ni más ni menos, a las lecciones sobre estética, para establecer en qué consiste la violencia, la esencia del arte sobre la base de un arte en particular que es el arte madre, tanto para Hegel como para Breton, que es un hegeliano, de la estética de Hegel, de las lecciones sobre estética de Hegel, la poesía. La poesía como arte supremo. Es de este modo, y bajo algo así como este expediente estético, que, por ejemplo, Breton quiere salvar desde los ready-made de Duchamp a los objetos paranoico-críticos de Dalí, por ejemplo, entre otros, quiere salvar algo así como la integridad del objeto del arte, la integridad de la obra de arte. Ya, pero eso significa que se está frente a un problema o que se ha diagnosticado de la misma manera, que es el problema algo así como de la dimensión técnica del arte, de la dimensión incluso tecnológica de la obra de arte, ¿no? Eso está ahí en juego. Y esto no es distinto o tan distinto de lo que va a pensar Heidegger con respecto a esto.
y de lo que va a pensar Benjamin con respecto a esto. Por eso está situado ahí, en ese capítulo, la situación de Breton. Porque esa situación de Breton está puesta en relación también con el modo como Celan, segunda parte del capítulo 3, cómo Celan va a abordar el problema de la obra de arte. En este caso, en la lectura que hace Derrida, en una confrontación entre la lectura que hace Derrida de ese problema a la que hace Pablo Oyarzún de ese problema. Eso. Y voy a agarrar una última pregunta que se me está quedando. Daniel Delgado, a pesar de no haber libro de estética de Hegel, de los textos que hay, ¿no es posible derivar una filosofía de la estética de Hegel? A ver. Primera respuesta, una respuesta en principio convencional. Está ahí el texto de Keller, de Victor von Keller, del año 30, o 32, 1830-32, como sustituto más fidedigno de la estética que ha circulado, de la lección sobre estética que ha circulado durante 150 años. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, por decirlo así, hay ya algo así como un pensamiento de Hegel más fidedigno. Esa es la cuestión. Eso es lo que querría Gertman Schiffer que uno pensara. Esa es más o menos la propuesta de trabajo. En ese sentido, esa es la solución. Sí, es posible siempre recuperar, hacer un análisis minucioso, una investigación sobre los textos más fieles del maestro, en la medida que sea posible, fácticamente, empíricamente, históricamente, en la medida que sea posible, reconstruir el texto y decir, sí, el texto que ha circulado durante 150 años no era el texto de Hegel, sino que en realidad era una maña de unos discípulos que querían mostrar, que eran nacionalistas y que querían mostrar a un Hegel totalmente pro-alemán, heredero de Grecia, y en contra de los franceses, por ejemplo. Todo eso está ahí, y es posible hacerlo, y está hecho. Pero eso sería fácil si no hubiese la recepción postestructuralista del problema. Y la recepción postestructuralista del problema confronta lo que piensa Hegel con la otra obra de Hegel publicada. Por lo tanto, la confrontación no es de una estética a otra o de una lección a otra, de un discípulo a otro, sino que es la relación interna de esa estética que circulaba con las otras obras de Hegel por él publicadas, inobjetablemente hegelianas. Entonces hay una segunda estrategia. Y dentro de esa estrategia hay variaciones de conclusiones y de análisis en relación con eso. El análisis que hace Derrida, que yo menciono, tiene que ver básicamente con el hecho de que no habría, es decir, lo más importante es este punto. Hegel, el pensamiento estético de Hegel, que no está solamente vertido en las lecciones, sino que está también en la antropología del espíritu, por ejemplo, parte de eso. O en la enciclopedia de la ciencia filosófica, también parte de eso. Es decir, Hegel, cuando concibe su sistema, o mejor dicho, piensa el arte dentro de estas obras publicadas desde un concepto filosófico. Por lo tanto, cuando él piensa en el arte, lo piensa desde una filosofía y no desde la estética. Y separa, por lo tanto, filosofía del arte de estética. ¿Qué significa separar la filosofía del arte de estética? Significa desde ya separar algo así como un arte con un concepto de arte de algo que todavía no tiene concepto, sino que depende de la arbitrariedad subjetiva. Es decir, la estética moderna. En particular, el romanticismo, el temprano romanticismo. Esa cuestión. Por lo tanto, y por lo mismo también, hasta cierto punto, también la estética de Kant. Todo lo que se llama, por lo tanto, estética, o por lo mismo, Hegel no podría tener un pensamiento de la estética en rigurosamente hablando, porque lo que él tiene es un pensamiento filosófico del arte. ¿Y qué significa, o cuál es la diferencia entre un pensamiento filosófico del arte y una estética? Es que es un pensamiento de las obras, y de la historia de las obras, de la historicidad de las obras. Y dentro del sistema hegeliano. Es decir, dentro de la relación entre arte, religión y filosofía. Eso.
Bien, gracias Iván. Yo creo que ya estamos en 1:20, así que bueno, yo seguiría conversando contigo aquí por horas. Sobre todo en este formato donde pareciera que podríamos estar por horas, ¿no? Aquí conversando. Exactamente, sin duda. Te agradezco en nombre de la Sociedad de Estudios Hegelianos, te agradezco a mi nombre personal. Aquí hay mucha gente también en el chat ya agradeciendo esta conferencia. Para todos los que quedaron con gusto a poco o muy entusiasmados, ya sabe, Arte y Hostilidad, la estética hegeliana y la precipitación de la violencia, Iván Trujillo, Editorial Pólvora, un águila ahí, ¿ah? Para más detalles sobre esto tiene que revisar el libro, ¿no? Tiene que leer el libro. A todos los que compartieron la conferencia en sus muros van a estar participando inmediatamente por uno de estos libros que la Editorial Pólvora le hará llegar a su hogar al ganador. Así que fantástico. Iván, muchas gracias. No sé te si quería decir algo para concluir. Te quería solamente señalar esto. Este texto que leí, esto va a quedar en YouTube, ¿no? Esto va a quedar acá en el Facebook. No sé si la sociedad tiene un YouTube. Si es que llega a hacerse público eso, voy a poner este texto completo para que esté a disposición de todos en los mensajes que uno da, abajo, entero. Fantástico. Este texto que leíste hoy, ¿no? Este punteo. Este punteo con la exposición de cada cosa lo voy a poner para que esté a disposición de todos. Genial. Si es posible. Técnicamente, si es posible, lo voy a hacer. Fantástico. Conversaremos con los chicos de la sociedad, pero yo creo que no tiene por qué haber problema. A esta altura de la vida, hoy se puede hacer de todo. Está bien, está bueno. Está bien. Bueno, espérate, no se me puede olvidar porque si no me van a retar. Tengo que recordarle a todos los que todavía están conectados con nosotros que este viernes, dentro del ciclo de charla, tenemos a un gran expositor, Andreas Arndt, gran expositor, gran hegeliano, que dictará la conferencia Economía y Estado según Hegel. Esto es el viernes 21 de agosto a las 15 horas. Y el próximo miércoles seguimos desde Heidelberg con otro profesor, Emilos Levrakis, que también va a dar una conferencia. O sea, en realidad esto es para decir, esto sigue, sigámoslo, porque a todos nos ha dado también un cierto afuera, un cierto pensamiento con el otro, filosófico en estos periodos tan oscuros. Así que gracias Iván, gracias a todos, gracias a todas las que estuvieron presentes, conectados, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao, chao.